Hola a todos y bienvenidos a una nueva lectura en español para el aprendizaje de idiomas usando el sistema de Link. Y recuerda, por favor, suscríbete y activa las notificaciones y no te pierdas nada. Gracias. Comencemos. Y Samuel habló a todo Israel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Eben-Ezer. Y acampó junto a Eben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy, oh Jehová, delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Tragamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Y trajeron de allá de el arca y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros.
y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Ser hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. De a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín. Llegó el mismo día a Silo. Rotos sus vestidos. Y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad. Y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería. Cuando Elí oyó el cuando Elí oyó el estruendo de la gritería. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y
También fue hecha gran mortandad en el pueblo. Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, Ofni y Finés, fueron muertos, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado. Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera la mujer de Finés, Y su nuera la mujer de Finés, que estaba encinta, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. y muerto su suegro y su marido, se inclinó a dio a luz, Porque le sobrevinieron sus dolores de repente. porque le Sobrevinieron. sobrevinieron, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, Y al tiempo que moría, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. y por la muerte de su suegra, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. porque ha sido tomada el arca de Dios. Muchas gracias y hasta luego.